Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Marian, tenemos en línea telefónica a un gran amigo, un gran venezolano y un gran sacerdote. Estuvo con nosotros justo el Jueves Santo hablando de la Semana Santa, del significado del amor a Dios y de lo que significa consagrar por lo menos una semana al año a cultivar nuestra fe y nuestra esperanza de vida eterna. Me refiero al padre Pedro Freites. Él es doctor en Teología Dogmática de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, fue director del Departamento de Comunicaciones del Consejo Episcopal Latinoamericano. El Papa Juan Pablo II lo nombró consultor del Pontificio Consejo de las Comunicaciones del Vaticano y luego fue director de Radio Vaticano para América Latina y el Caribe y acompañó al Papa Juan Pablo II en muchos de sus viajes. Fue además rector del Colegio Católico allá en Roma, gran amigo de esta casa, gran amigo nuestro. Marian, damos la bienvenida al padre Freites. Así es, padre, muchísimas gracias por acompañarnos en un día obviamente muy sentido para los 14 billones, 1.4, 1.6 billones de católicos que hay en el mundo. Una noticia que de alguna forma durante 38 días estábamos más cercanos a esperar cuando el Papa estaba en el Hospital Grimaldi, pero que después de darle el alta, pensamos realmente que podría llegar a recuperarse. Finalmente, el parte oficial dice que falleció de un derrame cerebral, de un ictus, y hubo unas complicaciones cardíacas, estuvo en coma y finalmente falleció. Ahora yo quisiera conversar un poquito, padre, sobre ese legado de Francisco, porque yo no sé si de alguna forma, estábamos hablando con Carlos y con nuestros oyentes, fue una especie de revolucionario dentro del seno de la Iglesia, fue una especie de progresista dentro del conservadurismo que había mantenido Ratzinger, que era un teólogo por excelencia. Le dio un vuelco a la jerarquía eclesiástica, sacudiendo incluso lo que era ese eurocentrismo en los nombramientos de cardenales y de obispos. Pidió perdón por la pederastía sin ningún remilgo, redujo la influencia en el Vaticano de los movimientos seglares, introdujo ese clero progresista. Yo le decía a Carlos que el 75% de los cardenales que en estos momentos están nombrados por él tienen más o menos ese corte. ¿Qué se podría esperar entonces ahora de lo que va a ser el sucesor del Papa? ¿Cree usted, con su experiencia, padre, que la Iglesia regresará nuevamente al conservadurismo de Ratzinger, o que este 75% de estos cardenales más progresistas podrán llevar a la Iglesia por el camino que marcó Francisco? Bueno, ante todo, muchas gracias, Marian de la Fuente, que por cierto, hoy tenemos de la fuente auténtica, real de la vida y de la muerte, que ha muerto el Papa Francisco. Saludo también a nuestros grandes amigos Agustín Acosta y Carlos Acosta. Gracias, de verdad felicito a Actualidad Radio por la dedicación desde la mañana de este programa especial sobre la vida, obra, misión del Papa Francisco. Es normal que en estos momentos difíciles el mundo entero está consternado, hasta los que estaban a favor, en contra. Usted sabe que todo hombre, es humano de carne, hueso y pellejo, que no existe ni existirá ningún papa ni un obispo perfecto. Precisamente es la historia la que nos juzgará sobre nuestra vida, nuestros actos, nuestra conducta y nuestra forma de conducir las cosas. Lo que sí puedo decir con toda humildad y respeto es que a veces nosotros los humanos siempre tenemos la tendencia de emitir juicios porque el hombre tiene hambre y sed de certezas, de seguridad, y muchas veces tenemos el deseo de saber qué va a pasar después de estos 9 días, después que el cardenal Kevin Ferrell, que es el camarlengo, ya convoque al cónclave, elija a todos los cardenales. Yo, con todo respeto, creo que va a surgir uno de los cardenales de esos electores con sus cualidades, con sus tendencias. Ciertamente, el gran porcentaje de los cardenales actuales han sido electos por el Papa Francisco,
pero pienso que todos tenemos la tendencia a comparar, que si de esta tendencia a la otra. Yo tuve la oportunidad desde el 1985 de estar muy cerca de Juan Pablo II en el primer encuentro mundial de la juventud. Después, ya en el 94, pasé a dirigir Radio Vaticano para América Latina y el Caribe, y compartir muchos viajes, lo mismo con el Papa Benedicto, con quien tuve una amistad desde que era cardenal prefecto de la Sagrada Doctrina para la Fe. Y muchos, es normal pues que el público general, porque el Papa Juan Pablo II fue el Papa mediático, el peregrino de la paz, el abuelito, el peregrino del abuelito, el que iba recorriendo el mundo y venía a fortalecer y en la fe a los pueblos de la tierra. Cardenal Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, lo llamaban el teólogo, el Mozart de la teología, por el peso teológico, su formación. Era un catedrático de los 30 años que empezó en la Universidad de Múnich. Como buen alemán, tenía una estructura teológica, filosófica, racional, muy recta, muy profunda en el conocimiento, y por eso sus escritos todavía son muy incomprendidos, pero él fue la base que apoyaba mucho el pontificado de Juan Pablo II. Luego viene este cura de allá desde lejos del mundo, donde dice que mi gente es pobre y yo soy uno de ellos, y quiso entrar en ese proceso como una avalancha de reformar la curia vaticana, una reforma social, de entrar a un diálogo, de invitar a este sínodo de la sinodalidad, de hablar de la inclusión de la iglesia en camino, la iglesia que habla con todos, dialoga con todos. Bueno, hay distintos análisis y perspectivas, pero ha dejado un legado muy importante. Es el primer papa latinoamericano que en más de 1000 años por primera vez surge un papa de nuestro continente, el continente de la esperanza. Realizó 47 peregrinaciones internacionales, especialmente cuando pudo ir a Bagdad, Ur, Erbil, Mosul, Carascot, y también cuando fue a África, Centroáfrica. Entonces, todas estas visitas del Papa que nos dejaron a muchos católicos confundidos, porque sale al encuentro del mundo musulmán para estar estableciendo un diálogo con la diversidad y pluralidad de las culturas. Pero desde que yo tuve cercanía, lo conocía desde el año 1992, yo era director de prensa del Consejo Episcopal Latinoamericano, y se realizó en Santo Domingo la 4ª conferencia del Episcopado Latinoamericano con motivo de los 500 años del descubrimiento de América. Luego he tenido oportunidad, pero tuve mayor relación directa con Juan Pablo II y con Ratzinger. Lo que sí es cierto que Francisco tuvo 12 años como pontífice, 1 mes y 12 días. Ya tenía, cuando fue electo, ya había renunciado el Papa Benedicto. Lo que sí que nos dejó con sabor amargo y triste fue la forma como renuncia Benedicto XVI, porque tuvo la capacidad de hacer un diagnóstico claro, serio y profundo sobre la auténtica realidad o situación en la que se encontraba la Iglesia, y me hace recordar aquellas famosas palabras del Papa Pablo VI en junio del 1972. El humo de Satanás se ha metido en las endijas de la Iglesia, y ahí vimos todo este fenómeno de la pederastia, de los abusos, y hay que reconocer que el Papa Francisco tuvo una decisión firme, decidida, cuando, por ejemplo, pide la renuncia de toda la cúpula de la Iglesia Católica en Chile en el año 2019, frente a tantos abusos. No quiero citar los nombres ni nada, pero también recordamos que él redujo al Estado laical, le quitó todos los privilegios al cardenal Teodoro McCarrick, y en el 2015 disolvió prácticamente el sodalicio, el 2025, esto es reciente, en enero, el sodalicio de la vida cristiana en Perú, y fue tomando decisiones profundas. También fue destapando la corrupción tan profunda en el IOR, Instituto para las Obras Religiosas del Vaticano. También le preocupó que no pudo hacer todos los cambios en la curia romana, porque una de las cosas, cuando uno logra conocer el interior del poder, descubre que hay grupos
logias que se organizan para concentrar, dominar y conducir al Papa. El Papa es un prisionero, el de ayer, el de hoy y el de mañana también, porque no gobierna solo. El Papa gobierna con su consejo de cardenales, y hay cardenales de distintas líneas. Lo que sí, dentro de las tendencias que se dan, ya se conocen varios nombres. Tengo amistad con el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, que es un hombre que estuvo de nuncio en Venezuela. Fue el primer cargo como diplomático que tuvo, le tocó muy duro con Chávez. También el filipino Tagle, están sonando varios cardenales. Pero bueno, lo importante en este momento es, yo quisiera invitarles con humildad, que lo que nos toca es saber aceptar la voluntad de Dios. Hoy, lunes de Pascua, donde conmemoramos el primer día de la semana después de la resurrección, el paso de Cristo de la muerte a la vida, y creo profundamente en la palabra del Jesús de Nazaret, que nos dice: el que cree en mí tiene vida eterna, y yo lo resucitaré para la vida eterna. Yo lo resucitaré. Cristo Jesús es la vida, y por eso Dios asume la muerte. Así como el Papa ha muerto, yo moriré, ustedes morirán, todos moriremos, pero saber que la muerte no es la última palabra, que si hay vida después de la vida, y por eso esa vida eterna se construye desde aquí, en el ya, aquí y todavía no. Es cuando la persona se esfuerza en caminar en la luz, en la bondad, en ser sembrador de esperanza, de justicia, de libertad. Son muchas las interrogantes que nos deja, porque nos dejó con todo ese mes y algo que estuvo enfermo el Papa Francisco, que estuvo luchando, pero llegó a la hora, no nos esperábamos. Ayer a mí me sorprendió cuando apareció en el balcón para la bendición Ubit et Orbi. Entonces, que no la pudo leer, la leyó el maestro de ceremonias. Pero hay varias cosas que ahorita no se pueden decir ni se dirán, sino hay que dejar que el tiempo nos ayude a digerir para ver las cosas buenas y malas. Yo recuerdo que Albert Einstein, cuando le preguntaban algunas respuestas sobre algunos procesos matemáticos, en algunos resolvía 99 casos y se equivocaba en uno, y le ponían el acento en el error que había cometido. También el Papa Francisco, con todo respeto, cometió algunos errores de confusiones, de incertidumbre, de posiciones un poco ambiguas, que dejaba a mucha gente desconcertada, pero eso también nos ayuda a descubrir lo que es el hombre, el porvenir del hombre, porque ser papa, ser obispo, ser cura no significa ser ángel, arcángel o santo o un profeta ya destinado. Ahora, es hombre que está... Sí, No, le iba a preguntar, padre, porque cuando quienes vivimos... Yo por mis 61 años de edad me tocó Pablo VI, me tocó Juan Pablo I, Juan Pablo II, Ratzinger y luego Francisco. Y cada uno de ellos era el Papa sonriente, era el Papa peregrino. Y en el caso de Francisco decían el Papa del pueblo. Si uno le toca hacer un balance del legado del Papa Francisco, diríamos que de verdad acercó más la Iglesia a la gente. Mira, una de las características del Papa Francisco es que, por la característica de la vocación o el carisma de los jesuitas, es el espíritu de pobreza, de desprendimiento, de humildad. Tan es así que cuando él salió de Buenos Aires para el cónclave en el 2013, salió con poca ropa, y ya me tocó verlo varias veces en Roma durante ese periodo del cónclave, y no podré olvidar que en una de nuestras conversaciones venía caminando yo con el actual cardenal de Venezuela, emérito ya Baltasar Porras, y el cardenal Diego Padrón, y en ese momento él se une a nosotros y veníamos caminando por la puerta Sant'Angela en el Vaticano, y recuerdo aquellas frases famosas que logró decir: ¿no saben ustedes quién fue el cardenal que entró con más votos y más papable al cónclave del 2013? Y nos quedamos así. ¿Quién fue? Bueno, fue el cardenal Rosalio Castillo Lara, venezolano, que era el gobernador del Vaticano. Eso nos lo contó en viva voz el cardenal Bergoglio, y ahí fue cuando fue elegido el cardenal Ratzinger como el Papa Benedicto XVI. Es decir, que el cardenal Castillo Lara, quien conocía profundamente al cardenal Ratzinger,
orientó sus votos, el voto de los cardenales que lo promovían él, hacia Ratzinger, porque sabía que Castillo Lara era un gran administrador, un gran pastor, pero el gran teólogo, el que necesitaba la Iglesia en ese momento para fortalecer los principios fundamentales de nuestra fe y la fidelidad al Evangelio y a la doctrina y la tradición de la Iglesia, era este gran hombre, el Papa Benedicto XVI, en que yo lo tengo con un recuerdo muy cariño por las oportunidades que tuve, inclusive en varias ocasiones yo tenía la oportunidad, lo encontraba caminando y le invitaba a tomarnos un café, un capuchino ahí cerca de la puerta Santana. Entonces, el Papa Francisco rompió los paradigmas. Nadie esperaba que saliera en el 2013. Nadie, eso fue una quiniela fallada. Sí, entonces hasta yo que estaba allí me quedé sorprendido. Ajá, yo también. Luego, durante su pontificado también tuve la oportunidad de que me pidieran regresar a trabajar a Roma, al Vaticano. Yo pasé 25 años y mi sueño era regresar a Venezuela porque creía que todavía podíamos dar todo lo mejor, como bien lo escuché del cardenal Rosario Castillo Lara. Vamos a regresar, Freites, Padre Freite, me decía él, a Venezuela porque tenemos que seguir dando lo mejor que podamos por la libertad de los venezolanos. Y eso a mí me quedó grabado. Ahora, padre... Entonces quise... Perdón. Sí. No, continúe. Cuéntame. No, continúe, por favor. Entonces quise regresar a Venezuela con ese deseo de apoyar. Yo estuve también nombrado en la Secretaría General del Episcopado Venezolano y ahí fui donde me convertí en un estorbo, porque no dejé que me corrompieran ni acepté las propuestas que me hizo Chávez para incorporarme al proceso, porque he tenido clara conciencia que un cristiano católico no puede aceptar ni arrodillarse frente a ningún tipo de dictadura, sea de derecha o de izquierda, porque la esencia del hombre es la libertad. Y por eso ellos, cuando pretendieron implantar este régimen, yo denunciaba abiertamente que la Iglesia no puede someterse o permitir la implantación de un régimen marxista comunista, porque es totalmente contrario a los valores del Evangelio y de la Iglesia. Ahora, y padre, eso no le gustaba el gobierno. Padre, yo quisiera, se habla mucho de la humildad del jesuita que obviamente acercó la Iglesia a un continente que además estaba perdiendo fieles. Eso es la honestidad. Ahora mismo yo creo que se han obtenido los mayores números de fieles en la Iglesia de los últimos años, pero hubo una época en la que no fue así, después de la muerte de Juan Pablo II y de la proliferación de las iglesias adventistas, etcétera. Muchos católicos se pasaron de religión y sin embargo Francisco, si se dice que volvió otra vez a acercar esa iglesia, sobre todo en un continente como el latinoamericano que tiene tanto fervor por la Iglesia Católica. Yo pensé que era México el país más ferviente, pero después me enteré que es Brasil el país más ferviente en América Latina. No tenía ni idea, pensé que era México, pero esta mañana me confirmaron que no. Pero lo que hizo Francisco, el Papa Francisco, además de aterrizar esa iglesia hacia los pobres, hacia los necesitados, hacia la gente de la calle, quitar la alcurnia esta del Vaticano, donde se les veía como aristócratas a los papas, fue la transparencia. Yo creo que esa parte sí es muy importante y hay que destacarla también, padre. Medidas contra la corrupción. Él quiso comenzar una operación que llamó la Operación Limpieza de las finanzas vaticanas. Pidió ayuda a consultorías externas para unificar los métodos contables de las 290 entidades vaticanas que hay. Peinó una lista completa de 19.000 clientes del Banco del Vaticano, el Banco Ambrosiano. Expulsó a 900 que los estaban utilizando para blanquear capital. Después de utilizar esta transparencia en las finanzas vaticanas, trató de hacer una iglesia madre, que a mí eso me parece muy hermoso, porque intentó normalizar la presencia de la mujer en cargos de responsabilidad en la Iglesia. Corríjame si estoy equivocada, pero creo que fue para allá como para el 2022 que él modificó la Constitución de la Curia Vaticana para que laicos y religiosos, y no solo cardenales y obispos, estuvieran al frente del Vaticano, y eso le permitió nombrar en el año 2025 a Sor Simona Bambrilla, prefecta para el dicasterio de la vida consagrada. Es decir, él quiso realmente incorporar a la mujer dentro de las funciones vaticanas, entendiendo que no tenía por qué sustituir la función de un sacerdote, pero podía complementar a través de diáconos, etcétera, esa figura de la mujer en la Iglesia.
Realmente América Latina ha sido catalogada como el continente de la esperanza por la concentración de la mayor población católica, pero es real que Brasil es el que lleva la batuta por su extensión, después sigue México, después sigue Argentina, muchos otros países. Pero una de las características bien importantes de los temas preocupantes del Papa Francisco fueron la migración, la pobreza, los marginados, la cultura del descarte, y también contra los sacerdotes denunciaba mucho el carrierismo, donde muchos solamente querían llegar al Vaticano o a las esferas del poder eclesiástico en las distintas arquidiócesis o diócesis del mundo para hacer carrera, para posicionarse en el control y en el poder. Entonces, uno de los baluartes grandes del Papa Francisco que nos deja como legado es que luchó contra la impunidad, es decir, contra la corrupción con la cual se encontró con cuentas exageradamente alarmantes dentro del IOR, porque el Vaticano no tiene banco, el Vaticano tiene un instituto que se llama el IOR, Instituto per le Opere delle Religioni, pero se apoya siempre sobre un banco italiano. En este caso está apoyado sobre el Banco de Roma, pero en tiempos de Juan Pablo II y Pablo VI, acordemos que se apoyaba sobre el Banco Ambrosiano, y ahí tenemos varias historias donde uno de los miembros grandes aparece ahorcado bajo un puente allá en Nueva York. Entonces, también el cardenal Marcinsko, aquel que dirigía el Vaticano, es decir, todo esto fue creciendo porque el dinero va corrompiendo, va destruyendo. Cuando Francisco, yo tuve la oportunidad de visitarlo varias veces siendo el arzobispo de Buenos Aires, porque ahí me tocaba asesorar a muchas diócesis de toda América Latina, preparándolos para la 4ª conferencia del episcopado latinoamericano. Y siempre fue un hombre sencillo, abierto, que rompía los esquemas, los paradigmas del control de seguridad. Es un legado que lo veremos con el tiempo, pero es de verdad admirable. A mí que me tocó, nunca vi o escuché que era nominada una mujer, sea religiosa, monja o laica, para los cargos de tan alta importancia de un dicasterio, porque los dicasterios son como ministerios. Si es de las comunicaciones sociales, tendríamos que llamar la ministro del Interior. En este caso nombra a esta monja y acaba de nombrar a otra para la gobernación del Vaticano, que es la que maneja todos los institutos. Eso se llama el APSA, Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. Entonces, eso a cualquiera, con todo respeto, esto sacudió a muchos obispos, sacerdotes que aspiraban o quieren esos cargos, llegar lo más alto, y cuando aparecen estas mujeres que eran totalmente desconocidas, eran conocidas dentro de la esfera del Vaticano, de la vida religiosa en Italia, pero dejó desconcertado. Y luego el Papa abordó temas interesantes. A muchos no les gusta, pero el Papa, cuando dijo en ese vuelo papal, que siempre da una entrevista a los periodistas, le dice: ¿quién soy yo para juzgar? Ahí vemos el acto de humildad. Y cuando comienza su pontificado, hace uno de los primeros escritos sobre el Dios de la misericordia, y lo que pide es que recen por él. En eso fue un hombre humilde, pero que tenía la voluntad, porque conocía toda, con el perdón y el respeto, no se ofenda a ningún oyente, conocía la podredumbre que estaba dentro de las mismas estructuras del Vaticano. Quiso hacer la renovación de toda la curia, y esto es parte de esa renovación, de incorporar gente nueva. Quiso someter y obligó a someter al IOR, Instituto para la Ópera de las Religiones, a los instructivos o directrices universales de la banca universal, porque entonces el Vaticano se estaba convirtiendo como una isla así, de los que favorecían, una isla fiscal donde el dinero lo escondía inclusive hasta bandidos. Él purificó mucho. Todavía falta, al que viene y al que vendrá tendrá que seguir purificando, porque una cosa es lo que uno ve desde afuera, pero otra cosa es cuando se inquistan en el poder, no los más puros ni los más honestos. Y usted, que es un hombre de comunicación, y es harto importante también que se haya abierto a la comunicación y que no se metan los trapos sucios debajo de la alfombra. Padre, le agradecemos mucho que se haya tomado estos minutos para hablar con nosotros, para hablar con la audiencia. Le recordaba a la audiencia que estuvo usted con nosotros el Jueves Santo, pues, y mire, Dios nos tenía preparado este día luego que el Papa se despidiese del mundo católico en la misa pascual en la tarde de ayer,
y bueno, seguiremos consultándole y seguiremos conversando porque vienen una serie de eventos que usted conoce muy bien y su opinión va a ser de muchísima importancia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, padre. Gracias a ustedes, gracias Marian, gracias a todos.